Exactamente, el tiempo presente en el segundo grupo de verbos, singular, es lo que vamos a ver hoy. Entonces, a modo de recordar, como yo lo hago siempre, vamos a ver cuál es ese segundo grupo de verbos, que es de esta forma. Esta es la fórmula, si ustedes recuerdan, esto lo vimos la semana pasada cuando desarrollamos el tema de los verbos en infinitivo. Vimos que el segundo grupo de verbos se caracterizaba por tener, primero que todo, 1, 2, 3, 4, 5 letras, de las cuales la primera letra era la lamed. Siempre cualquier verbo en hebreo comienza con lamed, y luego de ahí para allá eran 4 letras que eran características de este grupo de verbos. Aquí tenemos la primera, 1, 2, que son las he puesto así, las he enumerado para que se nos sea más fácil luego entender cómo conjugar el verbo, pero cuando ustedes ven este 1 y este 2 quieren decir cualquier letra en hebreo, ¿no? Cualquier letra, cualquier consonante en hebreo. Letra 1, letra 2, luego la letra 3 era la vav, esto lo vimos, que era característico de este grupo de verbos, y la letra número 3, cualquier consonante. La letra 4, pues, viene siendo. Solo que yo lo he enumerado 1, 2 y 3, es decir, 3 letras cualquiera del hebreo, donde en el medio va la vav aquí y al principio la lamed. Esto era lo característico. Y veíamos que hay 3 formas, 3 subgrupos en este grupo de verbos, que era dependiendo del sonido, si ustedes recuerdan, del sonido de las vocales. En este caso, el más común en este grupo de verbo era I-O. Por ejemplo, lichtov, lilmod. Pero que habían otro tipo de verbos como E-O, como leejov, como leejol, ¿ok? Y también vimos que habían otros de la forma A-O, como la avod, ¿sí? La avod. Y habían otros, por eso habíamos dicho que este es el grupo más complejo de todos. Habían otros, a su vez, que no cumplían con ninguna de estas 3 reglas, con ninguna regla, y eran simplemente verbos especiales, ¿sí? Diferentes. Por ejemplo, lalejet, el verbo lalejet, que es el verbo ir o caminar en hebreo. Muy bien, ya con esto entendido, también vimos la raíz, cómo sacar la raíz, que la raíz simplemente era 1, 2, 3, o sea, la segunda letra del verbo, la tercera letra del verbo y la cuarta letra del verbo. Estas 3 letras conformaban lo que era la raíz. En el caso de lichtov, que es escribir, la raíz era Hav, Tav, Vet. ¿Najón? ¿Verdad? Aquí lo ven. Hav, que es la segunda letra, Tav, la tercera letra, y la Bet, la cuarta letra. Y así se conformaba lo que era la raíz. Ahora sí, ¿cómo conjugar este grupo de verbos en presente singular para el masculino? Entonces, primero ponemos la primera letra, la número 1, de la raíz, 1, ¿cierto? Que diga 1. La primera letra, la 1. Luego ponemos la vav, ¿sí? La vav. Luego ponemos la letra número 2, que es esta. Y finalizamos con la número 3, que viene siendo esta. En el caso del lichtov, entonces la letra número 1 de la raíz es la hav, por eso ponemos la hav. Luego ponemos la vav, por eso va la vav. Luego, dice, según la regla, ponemos la letra número 2 de la raíz, que en este caso viene siendo la tav, aquí está, la tav. Y por último finalizamos con la tercera letra de la raíz, que viene siendo la bet, aquí está, bet. Y el sonido de las vocales, muy importante, de este grupo de verbos, cuando lo conjuguemos en singular masculino, va a ser de la forma OE, OE. En este caso, kotev, kotev, ¿sí? Kotev, ¿sí escuchan? OE, kotev. O sea, lichtov, el verbo lichtov, que es escribir, que ya lo vimos en infinitivo, se conjuga para el tiempo presente en singular masculino como kotev,
kotev. Vamos a ver rápidamente los demás. Lilmod. El verbo lilmod, que es estudiar, se conjuga como lomed. Lomed. ¿Cómo hice esta transformación? Pues ya como lo hice con el verbo anterior, también lo hice con este. Eliminamos la lamed del principio, ¿sí? Se elimina. Ponemos y nos concentramos en la raíz, ¿no? También lo podemos hacer con el mismo verbo, no es necesario ver la raíz. Con el mismo verbo colocamos la primera letra del verbo después de la lamed, que es la lamed, en este caso es la lamed también. Luego ponemos la vav, porque aquí dice la regla que la que sigue tiene que ser la vav. Luego sí ponemos la tercera letra del verbo, o sea, la segunda letra de la raíz, la mem, por eso va la mem. Y por último, la última letra del verbo o la tercera letra de la raíz. En este caso nos quedaría lomed. Para el verbo lilmod, la conjugación de este verbo en singular masculino sería lomed, ¿sí? Lomed. Y otra vez vuelve y juega el sonido de las letras o e. Kotev, lomed. Otra, para lehov, ohev. Ohev. Otra vez vuelve y juega la o y la e. Y pongan atención, aquí ya no importa los subgrupos. Aquí cuando ya se conjuga el verbo, siempre va a ser OE. No va a haber diferencias de sonidos en las vocales, como si lo había cuando vimos los verbos en su forma básica, ¿ya? Por ejemplo, lichtov suena diferente a lehov, ¿cierto? Porque el primero es IO, el segundo es EO. O la avod, que es AO, ¿cierto? Que habían esos subgrupos en los verbos en infinitivo. Aquí ya cuando conjugamos, no importa qué subgrupo sea, siempre va a ser el mismo sonido de las vocales, OE. Kotev, lomed, oev. Y fíjense que oev y lomed en su forma infinitiva son diferentes en el sonido de las vocales, porque lomed sería lilmod y oev sería leeov. O sea, EO y el otro es IO. Pero no importa. En la conjugación ya se vuelve uno solo. ¿Sí? Siempre es OE. Kotev, lomed, oev. Ahora, para leejol, que es comer. Ogel. Para la avod, que es trabajar, sería oved. Y para la lejet, que es un verbo especial, diferente, oleg. 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 Este sí es diferente, este hay que aprendérselo. No tiene ninguna regla, simplemente es así. Oleg. ¿Ok? Muy bien. Estos verbos que acabo de leer o enseñar, estos verbos conjugados para el singular masculino, los vamos a utilizar solo con los pronombres o sustantivos o nombres propios singulares masculinos. Por ejemplo, ani, ata, behu. Ani, que es yo, ata, que es usted para hombre, y hu, que es él. ¿Sí? Solo pronombres y sustantivos masculinos singulares. Vamos a utilizar estos verbos conjugados en el singular masculino. Ahora, los verbos conjugados para el singular femenino, que van a ser ani, at y hi. O sea, yo para mujer, at, que es usted para mujer, y hi, que es ella. ¿Cómo conjugamos para el singular femenino, perdón? Singular femenino. Pasamos ahora al singular femenino. Muy sencillo. Es tomar el singular masculino, las mismas reglas, pero le agregamos al final una variante, o sea, una letra nueva, que es la tav. La tav. Y, por supuesto, va a sonar la letra anterior, va a ir acompañada con la vocal E. Es decir, que si escuchamos los sonidos de las vocales para esta conjugación del singular femenino, para este grupo de verbos, nos va a sonar de la forma O, E, E. Para el singular masculino, el sonido era OE, ¿cierto? Como Kotev, como Lomed, como Oev, Ogel, Oved, Oleg. En este caso va a ser OEE, ¿sí? Para el singular femenino. En el caso de Kotev,
Para el femenino sería kotevet. Kotevet. ¿Sí lo ven? Para lomed sería lomedet. Es decir, es tomar el singular masculino y agregarle la et o la tav en hebreo. Et o tav en hebreo. Para ohev sería ohevet. Para ogel sería ogelet. Para oved, ovedet. Y para oleg, oleget. ¿Sí lo ven? Oleget, ovedet, ogelet, oevet, lomedet, kotevet. Y todas son o e e. Esto es importante para también distinguirlos.